vamos a probar esta tableta. Está al revés. Bueno, hola, soy Tam, estoy aquí de nuevo. Ha pasado un montón de tiempo, pero hoy vamos a hacer una cosa un poquillo distinta, y es que voy a hacer una review de esta tableta que me han mandado la gente de XPPen o XPPen. Y la verdad es que se han portado muy bien conmigo mandándome esta tableta. Es una tableta un poquillo más grande de lo normal, sin pantalla, y vamos a estar probándola. La voy a probar durante una semana o dos más o menos. Voy a hacer un dibujo con ella y quedaos porque al final hay sorpresita y pues eso, que veáis el vídeo completo. Y si estáis buscando una tableta, a lo mejor esto os interesa. Así que quedaos a verlo. Ya no me enrollo más y empezamos con la review. Y ahora vamos con una de mis partes favoritas, que es abrir cosas nuevas. Como veis, la caja es monísima, con una tableta ahí súper feliz. A ver si acabamos igual de felices cuando acabe esta review. Y por detrás pone un poco las especificaciones. Aquí empecé a abrirla y luego dije, no, vamos a grabar el proceso, que siempre da mucho gustito verlo. Y pues ahora sí, vamos a quitar el plástico. Y es que me da mucho gusto esto, cómo se parte el plástico y todo. Es que me encanta estrenar cosas. Y ahora me voy a callar un momento para apreciar este maravilloso momento. Me encanta, y ahora sí vamos a abrirla por completo para ver un poco qué hay dentro y vamos a ver sus especificaciones. La voy a estar comparando con lo más parecido que tengo, que es esta tableta de Wacom, y también con el iPad, pero es un poco más aparte en la opinión final. Como hemos visto, es un modelo bastante grande en comparación con la que yo tenía de Wacom, que es súper pequeñita, pero vamos, lo que importa no es el tamaño, sino la utilidad de esta. Por cierto, momento de apreciación para este color rojo tan vivo, tan bonito. Aunque no soy muy fan del rojo, pero mira, este color me gusta mucho. Y aquí estamos viendo que viene con muchas cositas. La verdad es que está bastante bien con lo básico: los folletos de garantía, un cable para enchufarla al ordenador, un lápiz, obviamente, sus puntitas, y creo que es un aparatito para sacar las puntas, lo cual está muy bien. Y esto sería todo lo que viene en la caja. El gato no está incluido, por cierto, pero se ha colado. Mirad qué mona es, por favor. Y ahora este momento tan gustoso. Me encanta. Algo que me ha gustado a simple vista es que es muy finita y muy ligera, y además también bastante elegante, todo hay que decirlo. Me encanta quitar estas pegatinas de verdad. Y estoy flipando porque no tenía ni idea de que esto iba a ser así de brillante, que parece un espejo, pero la verdad es que está súper bonita y es muy ligera. Así que a simple vista haremos el aprobado. En comparación con la Intuos S de Wacom, es enorme, y también hay bastantes diferencias en el lápiz, aunque a simple vista parezcan iguales, pero uno es más redondito y eso, es bastante ligero, así que vamos a instalarlo y a ver qué tal. La instalación es súper fácil, pero he tenido unos pocos problemas con los drivers porque tenéis que desinstalar los que teníais antes. O sea, yo tengo que desinstalar los de mi Wacom, así que nada, es muy fácil. Solo hay que ir a la web, buscar el modelo de tableta y darle a instalar. Y se descarga súper rápido, y luego solo hay que seguir con la configuración, ajustarlo, y aquí ya están con los niveles de presión. Y ahora vamos a ir con el dibujo, y mientras voy a decir mi opinión sobre cómo ha sido el proceso y qué tal me parece la tableta. Lo primero que me ha llamado muchísimo la atención es el tamaño, y es que es gigante en comparación con la otra que tenía, y también algo que me ha sorprendido muchísimo son los niveles de presión, y es que tiene prácticamente el doble que la Wacom. Tiene 8193, mientras que la Wacom solo 4096, aunque realmente ni el tamaño importa ni los niveles de presión, porque con 4000 ya vas que chutas. Pero es un punto a considerar por el precio, que es muy baratita, y es que está alrededor de los 50 euros, mientras que la Wacom a mí me costó unos 70. Los lápices de las tabletas, como ya sabemos, no tienen batería, así que no se gaste, no tenemos que estar preocupándonos por eso, lo que es un gran punto al favor. Así que iPad, lo siento mucho, pero ¿qué pasa con tu lápiz?
Algo que me ha gustado especialmente es el tacto del lápiz en la superficie de dibujo. No sé, pero me ha parecido especialmente agradable de usar. Y ahora vamos con los contras, que son muy poquitos, pero los hay como en todo. El primer problema que me he encontrado ha sido al guardar las configuraciones de los atajos del lápiz, y es que guardaba el atajo y no se me quedaba reflejado luego cuando usaba las aplicaciones. Probé a actualizar Photoshop y de todo y de verdad que no podía, así que lo dejé tal y como venía, y eso me ralentizó muchísimo el proceso porque además no tiene atajos en la propia tableta, cosa a la que yo estaba acostumbrada con la otra, y es que son muy útiles para, pues eso, para atajar. Y quizá esto es más bien gusto personal, pero a mí me gusta que tengan sus botoncitos para hacer todo más rápido y de forma más concisa, porque si no se me van las horas buscando las teclas en el teclado del ordenador, y ya estoy acostumbrada al iPad a darle a los dos deditos y ya está, y la verdad es que estoy mal acostumbrada, pero gracias a esta prueba estoy volviendo un poco a los programas de toda la vida. Y algo que no me ha gustado es que se raya súper rápido, y es que en 2 semanas está tan rayada casi como mi tableta de hace años, pero bueno, lo importante no es el aspecto, sino que funcione bien, y funciona bien, así que ya está. Y esto es más bien puro capricho, pero me habría gustado que tuviese algún tipo de telita como la Wacom para guardar el lápiz y no ir perdiéndolo por ahí, y también algún sitio quizá dentro de la tableta para guardar las puntas y todo lo que viene, pero la verdad es que por el precio está genial. Por el contrario, yo creo que Wacom tiene muchísima más calidad, pero no es tan barata, y ese sería su contra. Al igual que el iPad, que su gran contra es el precio desorbitado, aunque con un modelo básico te basta y te sobra. Y es que Procreate es súper cómodo, el iPad es súper cómodo, te lo puedes llevar a cualquier parte y encima tiene pantalla. Así que esos son los pros del iPad, y el contra ya lo he dicho. O sea que en resumen y en mi opinión, creo que esta tableta es perfecta para principiantes o alguien que no se quiere gastar mucho dinero, pero hay que tener en cuenta los contras que he dicho. Así que si no te quieres gastar mucho dinero y estás buscando una tableta que te da igual que no tenga pantalla, esta es la tuya. Y dicho esto, ahora vamos con la sorpresita que he dicho al principio del vídeo, y es que quiero sortear la tableta que he estado probando. Está un poco rayada, como he dicho, pero creo que a cualquiera le puede hacer más falta que a mí. Yo no la necesito porque por suerte tengo el iPad en mi otra tableta y prefiero que tenga pantalla. Ha sido un gusto probarla, pero es que creo que cualquiera le puede dar más uso que yo, así que para conseguirla solo tenéis que hacer lo siguiente. El sorteo va a ser en TikTok e Instagram, así que me tenéis que seguir en esas redes en las que tengáis, hacer el dibujo y mencionarme usando el hashtag SquareCubeRedraw. De esta manera puedo ver las participaciones y postearlas en mis historias de Instagram y en mi TikTok. Por desgracia solo puedo enviar a España, pero espero hacer algún sorteo un poco más grande que incluya Latinoamérica, ya que sé que bastante gente me sigue de allí, así que muchísimas gracias, y poder enviar a otros sitios, pero no os preocupéis porque también podéis participar y hacer vuestra versión de este dibujo. Aquí la review, espero que haya sido útil. Como he dicho, para participar solo tenéis que hacer este dibujo en vuestro estilo, como queráis. Simplemente no está permitido calcar ni nada de eso, la verdad. Prefiero que hagáis vuestros propios dibujos, que es lo que a mí me gusta, ver vuestras versiones mientras el personaje sea reconocible. Si no participa suficiente gente, pues lo aplazaré para el futuro, pero las entradas que hayan participado las guardaré. Para participar solo tenéis que seguirme en Instagram y en TikTok, y allí subiré todos los avances y todo sobre este sorteo, así que nada, ya estáis siguiéndome si no lo hacéis ya, y si queréis, obviamente yo no obligo a nadie, y nada, espero que este vídeo haya sido útil, y si queréis apoyarme pues darle me gusta, suscribiros y esas cosas que me da mucha cosa pedir, pero que tengo que hacer. Y nada, espero que tengáis muy buena semana y os vaya muy bien, dibujéis mucho y ya está, no sé qué más decir, que nos vemos muy pronto. Adiós.